Bienvenidos a este recorrido por la historia del Carmen de Chucurí, un municipio de Santander que ha sido testigo del conflicto armado en Colombia. Hoy vamos a viajar en el tiempo para entender cómo esta tierra fértil y llena de oportunidades también fue un escenario de conflicto, de resistencia y transformación en Santander. Para entender la historia de la violencia en el Carmen de Chucurí, debemos retomarnos desde los años 60, una época marcada por la violencia entre liberales y conservadores, y es allí donde da inicio a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Mientras empezó a llegar Fabio Vázquez con el nombre actual de él era Carlos Villarreal, se llamaba así, y vino a la zona a explorarla, a ver cómo trataba de montar un grupo por acá. En esas estaba otro grupo que era el de Tirapavas. Eso eran gente de la violencia, guerrilleros que iban de la violencia de guerrilleros liberales y conservadores. Era un monopolio, una hegemonía política liberal conservadora. Tirapavas era conocido mi papá, entonces nos vio, entonces dijo, no muchachos, caminen con nosotros, nos vamos y nos organizamos. Entonces nosotros nos fuimos a entrenar con ellos y nos ingresamos. En el año 64 fue la primera marcha que se hizo de allá del Progreso hacia el Cerro de los Andes. Fueron como 18 campesinos que fueron a esa época. Fue en ese contexto en que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, una guerrilla inspirada en la Revolución Cubana y en la teología de la liberación. Su ideología buscaba defender a los campesinos, a los trabajadores, a los estudiantes y oponerse al gobierno que estaba gobernado por las élites. Recordemos que Colombia estaba siendo gobernado por el Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores para acabar con ese conflicto donde cada 4 años uno de ellos tenía el poder en el país. Uno de los personajes más emblemáticos del surgimiento de esta guerrilla es el sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien murió en las montañas del Carmen de Chucurí. Su muerte marcó una larga presencia de la guerrilla en la región. Desde los años 70, la guerrilla consolidó gran parte de su poder en el Magdalena Medio santanderiano, incluyendo el Carmen y San Vicente de Chucurí. Allí controlaban los caminos, tenían su propia justicia, controlaban a los campesinos, quién entraba, quién salía, extorsionaban a los comerciantes. Durante muchas décadas establecieron campamentos guerrilleros en la zona y tenían el control total de la población. Para los campesinos la vida era difícil, muchos eran obligados a colaborar con la guerrilla, a dar información, a darles comida, a donarles parte de sus productos, de sus animales, de su cosecha. Quienes se negaban a ayudarles o a colaborarles sufrían represalias. Además, la extorsión y las estafas y los secuestros se volvieron parte del día a día en esta región. El Estado intentó recuperar el control del territorio, pero la falta de presencia institucional y el difícil acceso a esa región hacían casi imposible que pudieran acabar con la presencia de la guerrilla en la zona. El ejército también estigmatizaba a la población, tratándolos de guerrilleros, de colaboradores con la guerrilla. Mire, mi capitán, nosotros aquí sufriendo con la guerrilla por un lado y aparte de ustedes a toda hora diciéndonos que nosotros somos guerrilleros. Sí. No, tampoco, así no podemos, capitán. ¿O es que usted ya se le olvidó todas las humillaciones que le hizo el capitán Garrido? ¿O cuando nos obligaron a ir al paro de la llana? No, mía. Eso no se me va a olvidar nunca. Y los humillaban, en algunos casos incluso hacían masacres, donde reunían a los campesinos en algunos lugares o puntos para hacer supuestas reuniones y allí los acribillaban vivos, porque pensaban que toda la población de San Vicente y el Carmen de Chucurí eran guerrilleros. En la década de los 90, la historia empieza a dar un giro impresionante en la región del Chucurí y el Magdalena Medio. Los campesinos estaban completamente cansados de las extorsiones, de las estafas, de las amenazas, de los secuestros, de las humillaciones, incluso de los mismos militares y de la propia guerrilla. La guerrilla comete muchos errores en la región, entre esas, asesinar a uno de los alcaldes más queridos en el Carmen de Chucurí, el primer alcalde elegido por elección popular, Alirio Beltrán Luque. Esto desata la furia de sus habitantes, de su familia y de muchas personas que ya estaban cansados de los atropellos de la guerrilla. ¡Máteme! ¡Muévase! ¡Mátenme! ¡Yo no me dejo llevar! ¡Muévase! No, mátenme, yo no me dejo llevar.
información. De manera oficial hemos conocido del asesinato por parte de grupos guerrilleros del señor alcalde del municipio del Carmen de Chucurí, Alirio Beltrán Luque, quien fue retenido en el día de ayer en horas de la mañana. La información fue dada después de que un campesino de la zona encontrara el cuerpo sin vida, en el cual se podía evidenciar signos de tortura y tiro de gracia. Hecho ocurrido en la vía que del Carmen conduce al municipio de Barranca Bermeja. A esta hora hacemos contacto con nuestro corresponsal, Elí Mieles Rueda, quien nos entrega más detalles de esta noticia que sacude la comunidad carmeleña. Las autodefensas en un principio nacen como resultado de la falta de presencia institucional, de la falta del apoyo del ejército, de la falta del apoyo del mismo gobierno y también del azote constante de varios frentes guerrilleros que permanecían en la región. Habían frentes guerrilleros de las FARC, del ELN, incluso del EPL. Fue así la única forma en la que la región de Chucurí en Santander, el Carmen y San Vicente lograron por lo menos tener un poquito de seguridad en su territorio. No, se me van o disparo. Cálmese, Se me van o disparo. Cálmense, porque aquí no vinimos a atentar con... Váyanse de aquí. Váyanse. Vámonos. Yo le paso el reporte a mi comandante. Yo aquí los espero cuando quieran. Cuando quieran los espero. Porque por mi familia me hago rastrear donde sea. Nos veremos en otra ocasión, don Elías. Cuando quieran, aquí los espero. Defendiéndose a sí mismos de las opresiones constantes de la guerrilla y logrando sacar a todos los grupos armados de la región. Pues lo que encontramos es un pueblo desolado, un pueblo prácticamente humillado, ultrajado, la gente no quería hablar, la gente estaba como muy apática a lo que había venido sucediendo, apenas estaba como aceptando la partida de ese gran líder que tenían aquí. Y en el momento, creo que es un momento coyuntural en que llegamos nosotros porque la gente necesitaba como esa esperanza, una luz que los ayudara, que los iluminara para poder seguir adelante y para poder seguir en el desarrollo. Así que ahí es donde se da inicio a las denominadas autodefensas campesinas. Eran campesinos de la región que estaban completamente cansados del azote de la guerrilla y también de algunos militares. Decidieron ellos mismos enfrentar a la guerrilla con sus propias armas. Es así como las autodefensas campesinas empiezan a armarse entre ellos y a pedir colaboración a los campesinos que vivían en la zona, incluso obligando a casi todos los hombres de la población a que se debían armar y debían salir a patrullar y a vigilar para poder tener el control del territorio. El ejército se metieron y ganaron la pelea. Entonces la guerrilla se voló. Y la gente tomó la decisión y se trancó ahí, se paró ahí y se corrió la guerrilla. Y en ese entonces lo que se llamó las autodefensas pues fueron benéficas. Se vinieron a volver maléficas. Fue mucho después para ahí como después del año casi el 2000, que ya cambiaron como le dice el chip. Después de esta historia es donde surgen los paramilitares, los movimientos paramilitares, y las autodefensas campesinas terminan transformándose en grupos paramilitares que también toman el control del territorio y también empiezan ellos a tener acceso a hacer extorsiones, secuestros y hacer todo lo mismo que hacía la guerrilla en el territorio. Esta es la otra cara de la moneda de la historia, donde también los grupos paramilitares tomaron el control de la región en la época de los años 90. Finalmente, estos grupos paramilitares fueron desintegrados y desmovilizados en la época de los años 2000. Hoy en día podemos decir que el Carmen de Chucurí es un municipio libre de la violencia, libre de todo grupo armado al margen de la ley. Podemos decir que hoy en día la región de Chucurí en Santander es la Colombia que todos queremos. Estamos libres de cualquier grupo armado al margen de la ley. Hay muchas víctimas del conflicto que todavía no han sido reparadas, pero la región de Chucurí es un territorio fértil donde se produce el mejor aguacate y el mejor cacao de Colombia. Es una despensa agrícola de Santander donde se vive en total paz y tranquilidad.